les fue con las preguntas de estudio? Bien, pastor, lo que no he hecho es enviárselas. No sé si No, las vayamos a... no necesito que me las envíen. Ok. Nada más que hayan trabajado en ellas. Sí, no, sí, la... Bien. Uciel, ¿cómo te va? Bueno, parece que no. No se termina de conectar todavía. En cuanto a las preguntas de estudio, la primera dice, ¿por qué es importante que todos los cristianos conozcan los elementos de la religión popular y el papel que esta religión popular juega en la vida diaria del cristiano? ¿Qué escribieron? Yo le puse, porque es una mezcla de elementos normativos que son las doctrinas bíblicas correctas sobre lo que debemos creer y lo que no, y elementos no normativos que son costumbres y tradiciones bíblicas y que son comprensiones equivocadas, y de eso, sobre todo, es de lo que hay que estar apercibido, ¿no? Lo que son tradiciones que en realidad no dice la Biblia nada. Bueno, podríamos separarlo en elementos normativos y elementos no normativos, ¿no? Sí. Y los no normativos, pues, son los elementos de la religión popular. Cuando pensamos en religión popular, normalmente pensamos en la Iglesia Católica Romana, que así le hemos llamado, la religión popular. Pero también entre nosotros tenemos la religión popular, ¿no? Es decir, de cosas que nosotros practicamos y que no son normativas, no son bíblicas, o cosas que creemos, porque al final lo que creemos es lo que nos mueve. Cuando decimos que creemos en algo, pero no lo vivimos ni lo practicamos, no es cierto, no lo creemos nada. Entonces, muchas veces nos mueven elementos no normativos, que es la religión popular, y pues hay que buscar los normativos. ¿Leví? No, yo no lo traigo. Oh. A ver, Uciel, ¿andas por ahí? Aquí estoy, pero tampoco lo traigo. Ah, mira nomás, hombre. No te has peinado, por eso no pones la cámara, ¿no? ¿Cómo le atinó, hermano? No he tenido tiempo, mire. ¿Cómo te va usted? Bien, bien, hermano. Qué bueno. Como que estás en un café, oye, te envidio. ¿Mandé? Como que estás en un café, te envidio. No, estoy en casa. Estás en el costado, entonces. Muy bien. La diferencia de la actividad del Espíritu Santo prometida en Joel, capítulo 2, verso 28 al 29, y la prometida en Hechos, capítulo 2, verso 17 al 18. Pues en realidad es la misma promesa, solamente ¿Sí? en Hechos está haciendo referencia a Joel. Así es. Pero como cumplimiento, ¿no? Ya cumplida. Mientras que Joel es una promesa, En Pedro es una realidad. Perdón, en Hechos es una realidad. Okay. acá con Hechos ya es algo que está cumplido. En los tiempos de Joel, pues a Joel no le tocó ver que el Espíritu se derramara, ¿verdad? Sobre los no judíos, pero a Pedro sí le toca verlo.
De hecho, Pedro es el que comienza en ese proceso de romper los moldes. Fíjense que hoy precisamente y el día martes, como para algo que nos tener una comprensión un poco más profunda de esto, estuve compartiendo en el centro de rehabilitación con los internos por allá, y hoy en la mañana, en los 30 minutos más poderosos del día, de Filipenses capítulo 3, verso 4 al 9, donde Pablo dice, pues si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, conforme al celo perseguidor de la iglesia, etcétera. Pero todas estas cosas que eran para mí pues ganancia, las he estimado como pérdida, las considero como basura. Y mi tema de ahí, les doy permiso para que lo prediquen. Mi tema de ahí es aprendiendo a desaprender. Es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que hacer, desaprender. Aprender es muy fácil, pero desaprender, ay. Dicen que es más fácil quitar no sé qué que mañas, ¿no? Y Pablo, todo eso que había aprendido desde su niñez, por parte de los padres, como dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Nuestros padres nos heredaron un cúmulo de conocimientos erróneos. No sé si les he comentado que mi mamá nos decía que si ya nos íbamos a dormir, que tomáramos mucha agua, porque en la noche la palomita podía tener sed y se podía salir a beber agua, el espíritu, y se lo podía comer un gato y amanecíamos muertos, pues sí, del terror que teníamos, ¿no? Y parece que no, pero fue un costo enorme desaprender eso. Lo mismo, por ejemplo, aquí existe la costumbre, no sé si por allá en sus lugares donde están, en Michigan, en Tucson, y Uciel por allá en Mapimí, Uciel. ¿O dónde estás ahora? Uciel es ciudadano del mundo, ¿no? Aquí estoy en el municipio de Mapimí ahorita. Dale. Aquí, cuando un niño le dicen que está pujón, recomiendan que lo sobe una persona, si es niña, que lo sobe un Juan. Si es niño, que lo sobe una Juana. Sí, esa es la costumbre. Que lo sobe un Juan o lo sobe una Juana. Sí, y luego ponerle, si es posible, ropita roja, ponerle un trozo de tela rojo en su muñeca y un puntito de hilo rojo en la frente para curarle lo pujón. Esto es en honor a San Juan, que es el hábito de San Juan aquí en lo que es la región. Y créanlo o no, yo creo que sí lo van a creer, pero cristianos mismos recomiendan eso. Entonces, no han desaprendido. A esto se le conoce como cosmovisiones, ¿no? Una cosmovisión no es otra cosa que la forma
en que tú concibes e interpretas el mundo que te rodea, físico o espiritual. Es la forma en que tú interpretas el mundo que te rodea. Entonces, técnicamente hablando, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra vieja cosmovisión por una cosmovisión bíblica. Y es lo que los cristianos, muchos cristianos, no hacen. Todavía muchos cristianos le tienen miedo a los ídolos, que los vayan a castigar. Todavía los cristianos no se atreven, muchos cristianos no se atreven a verse en un espejo roto o pasar por debajo de una escalera. Todavía cuando dicen algo tocan madera, ¿no? Y cosas como esa. Entonces desaprender. Decía yo que somos como un saco lleno de frijol contaminado de gorgojo, tan contaminado que no es comestible ya, y queremos llenar ese costal de frijol bueno, comestible. Por lógica, lo que tenemos que hacer, ¿qué sería? Pues vaciar, tirar todo eso que tenemos y llenarlo de frijol comestible. Es la misma acción que tenemos que aprender a hacer. Mucho cristiano tiene que aprender a liberarse de vaciar toda esa vieja mentalidad, de ese viejo hombre, de esa vieja vida pasada y todo, y abrirle espacio a lo nuevo. Dios quiere derramar lo nuevo en nosotros, pero nosotros no se lo permitimos porque acá está lleno y no lo vaciamos. Somos acumuladores y no nos deshacemos de toda la chatarra que hemos acumulado en el trayecto de nuestra vida, ¿no? De aprendizajes, de malos aprendizajes, de malas tradiciones, de tantas cosas que vienen a ser un estorbo. Bueno, a veces esas cosas no son tan malas o no fueron tan malas, como podría decirlo, en su momento, como cuando en su momento funcionaba en la religión hebrea el hecho de que para pertenecer a la comunidad de fe de Israel, pues había que entrar por la puerta de la circuncisión y de la observación de la ley. Pero esto ya había pasado, ahora lo nuevo se abría y era a través de lo que era la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo era el que abría la puerta, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, el que nos guía a Cristo, el que nos convence, el que nos abre los ojos, el que nos bautiza, todo lo que usted quiera. Pero los discípulos de la primera iglesia de Jerusalén estaban batallando enormemente para desaprender y aprender. ¿Qué me pueden decir de eso? Dorita, buenos días, me da gusto saludarte. Hola, hermano. Es que va llegando el doctor. Si quiere, ahorita yo participo. Ándale. A ver. En la pregunta 4, pastor, dice, ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes entre la circuncisión y el bautismo en el Espíritu Santo como señales de inclusión dentro del pueblo de Dios? Sí. Entonces yo respondí, la circuncisión es una señal externa que no refleja la condición del corazón. Además, es una acción desarrollada del hombre hacia Dios por decisión del hombre. Sin embargo, el bautismo del Espíritu Santo es determinado por la soberanía de Dios y no hace distinción de razas, condición social, etc. Qué tremendo, hermano. Bien, muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué más me comentan acerca de esto?
Están muy serios todos. Pues Ah. anteriormente en la circuncisión se llevaba dentro del pueblo de Dios, hermano, y tenías que hacerte esa circuncisión como para ser parte del pueblo. Fueras Siempre, extranjero, fueras lo que fueras, pero a partir de Jesús es del corazón, ¿no? Y yo creo que la similaridad que hay entre los dos es que es un pacto con Dios. siempre en el Antiguo Testamento se insistió mucho, hermano Gilberto, se insistió en un cambio interno, ¿verdad? Porque el judío tendía a la apariencia externa, como estamos hablando de la circuncisión en lo físico. Y tenemos como ejemplo a Ezequiel, que dice, les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pondré dentro de ustedes. O sea, siempre el Señor guiándolos hacia el interior. Yo pienso que ambas partes, tanto el exterior como el interior, son importantes, tienen su nivel de importancia, pero sí también a veces nos descuidamos poniéndole una atención, digamos, excesiva al exterior y olvidándonos del interior. San Pablo dice que la circuncisión, dice que cuenta es la que no está hecha de mano, en el corazón, la que está efectuada, hecha por Dios. Y bueno, también se insiste, ¿verdad? Por lo que decíamos del interior. La pregunta número 5 dice, ¿estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con respecto a la idea de que el bautismo en el Espíritu Santo y la habitación del Espíritu son, en primer lugar, una señal para el individuo más que para la iglesia? ¿Y por qué? El bautismo en el Espíritu Santo y la habitación del Espíritu Santo son, en primer lugar, una señal para el individuo. Hay que entender el término en primer lugar. Una señal para el individuo, más que para la iglesia, porque primordialmente para el individuo. ¿Estaría usted de acuerdo? Si repasamos esto, acuérdese que la semana pasada dijimos que usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo, moverse fluyendo en el Espíritu Santo en la iglesia donde usted pues ha servido de siempre, donde usted fue receptor de esa experiencia maravillosa que llamamos el bautismo con el Espíritu Santo. Pero por cuestiones de la vida, de lo que sea, usted se mueve y luego está en otra iglesia. Esa iglesia no es testigo de eso que usted ya haya vivido, ni siquiera sabe cómo es su vida. Por eso a veces hasta se piden cartas de parte de los pastores de la iglesia donde antes usted sirvió, todo ello. ¿Por qué? Porque pues ahí no le es útil, no es una señal para la iglesia. Más bien, yo sigo insistiendo en que es una señal para el individuo que le da a usted seguridad, que le da certeza, como la Escritura dice, el mismo Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es primordialmente. Así lo dice la pregunta, primordialmente. En segundo lugar, tercer lugar, podría ser un testimonio a la iglesia en el hecho en que la iglesia lo quiera poner a usted en una posición de servicio.
en una posición de servicio, y ahí sí aplicaría como cuando se dio el problema en el capítulo 6 de los Hechos de las viudas de los hebreos, de los griegos que eran desatendidas y todo eso, y dijeron, escojamos varones, ¿verdad? Y uno de los requisitos que se pedía era que fueran llenos del Espíritu. Y se da testimonio de Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu y cosas como esas. Pero primordialmente, esta evidencia, pues, es para testimonio al creyente más que a la iglesia. ¿Cómo ve? Yo también le puse lo mismo, pastor, de acuerdo en que sea primero una señal para el individuo, porque es una confirmación de Dios de que eres parte de su cuerpo. Claro que para beneficio de la iglesia, y también es una señal de Dios para ella, aunque como iglesia deberíamos cuidar no dejarnos llevar por la apariencia y estar atentos a los frutos del Espíritu. Claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Uziel, danos tu opinión, Uziel. No, pastor, pues conforme a la pregunta, sí estoy de acuerdo que es con el individuo, que sea una señal. Porque también, bueno, no sé cómo explicar eso de la llenura, ¿verdad? Pero hay preguntas bueno, he escuchado a los hermanos decir que a veces los hermanos son de determinada forma y que les parece que sea malo y aún así Dios los toca. Y a veces he tenido que responder, imagínense si no tuvieran una llenura del Espíritu Santo, ¿cómo sería ese hermano también? Le digo, y tener esa señal de que Dios le está mostrando que también es su hijo, o que le está confirmando al individuo de que es parte de, le digo, pues es tremendo. Pero sí se considera también para la iglesia, ¿verdad? Porque en la Sí. clase pensabas que sustituye bueno, de alguna manera, a la circuncisión, pues como la señal de Dios ahora. Y por eso la pregunta está planteada de que es en primer lugar, ¿no? Al individuo, sin descartar posteriormente a la iglesia. Pero esta es una señal primeramente útil y necesaria para nosotros. ¿Por qué es tan importante la función del Espíritu Santo como garantía de la resurrección? Mencione algunas de las consecuencias de esta función del Espíritu. ¿Por qué es tan importante la función del Espíritu Santo como garantía de la resurrección? Mencione algunas de las consecuencias de esta función del Espíritu Santo. Para ayudarles un poco, vamos a ir a Romanos. Déjenme, lo voy a buscar de otra manera. Romanos capítulo 8, versículo 11. Léalo y discutámoslo. Esto les va a ayudar porque veo que están desubicados. Algunos no trajeron su trabajo para tenerlo ahí con ustedes de las preguntas de estudio. Y esto les va a servir de guía. La pregunta la repito, ¿por qué es tan importante la función del Espíritu Santo como garantía de la resurrección? Mencione algunas de las consecuencias de esta función del Espíritu Santo. ¿Tiene Romanos 8:11?
¿Ya lo leyeron? Pues habla que es por medio de él, ¿no? Que vamos a resucitar. Sí. O sea, ¿lo ven? ¿Pueden ver ustedes al Espíritu Santo actuando en la resurrección de Jesús? Ahí en ese texto. Romanos 8:11. Pues es que dice que es por, bueno, Pues primero lo menciona como que es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ¿no? Exacto. Y luego dice que si está en nosotros, pues vivificará también nuestros cuerpos mortales. pues experimentamos eso, ¿no? De a veces que morimos y morimos en la vieja vida y resucitamos en la nueva en Cristo. Sí. Pero se refiere a la salvación. A nuestra Bueno, experiencia. creo, les doy mi opinión. Ok. Les doy mi opinión. Ahorita escuché a Uziel. Uziel, dijiste algo importante ahorita. ¿Lo puedes repetir? Nuestra experiencia. Sí. Que Él te resucitó estando muerto en tus delitos y pecados. Ok. Y luego resucitamos, bueno, tomando el bautismo, ¿no? Resucitamos a la nueva vida, en nuestra nueva vida en Cristo. Sí. Creo que eso que dice Uziel es por acción del Espíritu Santo también. Definitivamente. Entonces, la acción de que vivificará nuestros cuerpos mortales no solo es tiempo futuro, sino que también es tiempo presente. Vivificará mañana a la tarde. Estoy escuchando una prédica de Dante. No sé qué opinen ustedes de Dante Gebel. Yo le prendo veladoras. No, yo respeto mucho su ministerio, lo admiro, de veras, admiro mucho su talento, su creatividad, su predicación. Y bien, ahí le paramos. Y estaba escuchando y dije, wow, porque tiene mucho sentido lo que estaba diciendo. Dice que a nosotros se nos complica mucho vivir el presente. Y tenemos más tendencia a vivir en el pasado y en el futuro que en el presente, porque el presente es un tanto complicado vivirlo. Es todo un arte aprender a vivir el presente, porque el presente tan solo son segundos. El presente tan solo son segundos. Ahorita le dije a Uziel, dinos esto acerca de la nueva vida en Cristo, cómo el Espíritu Santo. Pero le dije, se da cuenta, le dije, ya es pasado, ya se fue. Esto que estoy hablando también ya se fue. Todo el presente nada más está llegando, tum, 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 y se está yendo, tum, 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 y se está yendo. Y hay veces que por estar con la mente en el pasado o en el futuro nos estamos perdiendo la cinta exacta que está pasando por la lente de nuestras vidas y nos estamos perdiendo muchas cosas. Entonces, en el presente, también el Espíritu Santo opera trayendo vivificación a nuestras vidas. Y por supuesto, no vamos a descartar el hecho porque la pregunta nos lleva al futuro. Vamos a dejar el presente y vamos a irnos al futuro. La pregunta nos lleva hacia el futuro, a lo que es la resurrección. ¿Cómo batallo con estos lentes que nada más son de lectura, no tienen altas ni bajas? Bueno, bajas sí tiene, pero altas no.
Garantía de la resurrección. Bueno, ¿por qué es importante la función del Espíritu Santo como garantía de la resurrección? Les ayudo. Bueno, si Él, que está conmigo, que me habita, Él levantó a Jesús entre los muertos, también a mí, en su momento también lo va a hacer. A ver, ahora sí, creo que con esto ya les he ayudado y cada uno de ustedes podría aportar algo al respecto. Bueno, y lo que yo puse, hay una diferencia entre conocer a Dios y haberlo experimentado. Y al haberlo hecho, confirmamos la veracidad de las Escrituras y de la resurrección, sobre la cual basamos nuestra fe y esperanza en Dios. Es otra bendición también, ¿verdad? Que confirmamos la veracidad. Más que nada, bueno, de toda la verdad que nos revela la Escritura, pero entre todas ellas, la gloriosa verdad de la resurrección. Saben, para mí, mi relación con el Espíritu Santo es de primordial importancia. Soy una persona creo yo que de hábitos, de raíces y todo ello. No sé si así puedo expresar lo que les quiero decir. Tengo una vida matrimonial de 34 años ya. Imagínense nada más, 34 años durmiendo juntos, yo y mi esposa, caminando juntos, nos conocemos los aromas de todo, las mañas, todo nos conocemos tan perfectamente bien que inevitablemente pienso, ¿y si un día mi esposa se va y yo me quedo solo? Eso me provoca en el instante ese pensamiento, un gran abismo aquí dentro de mi pecho, y digo, ay, ¿cómo voy a enfrentar yo esos días sin el hábito ya de su compañía, del tomar café juntos, de las actividades, hasta de los pleitos que tenemos? ¿No? Porque si nos peleamos, no vaya a creer que no. ¿Cómo le hago? Entonces, he llegado a este punto de orar y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo necesito conocerte más. Necesito profundizar más en mi relación contigo, porque yo no sé si mi esposa se vaya a ir primero o si yo me vaya a ir primero, pero en el caso de que mi esposa se vaya primero y yo tenga que vivir no sé cuántos años solo, yo sentiría la soledad, una soledad terrible en mí. Nada más de pensarlo, esto me provoca, me produce un abismo enorme dentro de mí. Solo pensarlo, le platico al Espíritu Santo. Entonces, dicen que ahí, en ese momento es cuando uno necesita los buenos amigos, pero los buenos amigos no pueden estar contigo todo el tiempo. Pero creo que tú sí puedes estar conmigo todo el tiempo. Por eso es que yo quiero conocerte. Yo quiero desde ahora edificar una amistad profunda contigo, porque tú, no cuando se vaya mi esposa, desde ahora que vengas a llenar esos espacios en mi vida. Apenas hace 2 días que sepultaron a un muy buen amigo mío, ya grande, con diferencia de edad y todo. El Vale, yo le puse de sobrenombre el caballo viejo, pero se
se murió su esposa como hace 2 meses y no lo superó el hermano, el amigo, y ahí se fue detrás de ella, ¿no? Y no estoy diciendo yo no me quiero ir detrás de mi esposa todavía. Me refiero a que no pudo superarlo. No sé si me estoy haciendo bolas en lo que quiero decir y no digo, o si estoy siendo claro en lo que quiero transmitirles. Más que nada, fundamentalmente, la importancia que tiene el conocerlo, el tener una relación muy estrecha con él. Así como hemos conocido a Jesús, pues lo conocimos por el Espíritu Santo, conocer a esa maravillosa persona como un gran amigo y sobre todo, decir, pues el día que muera, si mi esposa se adelanta, pues sé que viene el día de la resurrección, o si yo soy el que me adelanto y ella le toca vivir tiempo sola, pues que sepa que tiene ese amigo y que un día ese gran amigo, ese maravilloso amigo, nos va a volver a unir. Es mi opinión, no sé si les ayuda a ustedes para abundar más en este punto. Pues estás hablando como que el Espíritu Santo en nosotros provoca eso, ¿no? Esa manera de vivir y de pensar como una perspectiva de eternidad, es lo que estás diciendo. Claro. Porque se convierte, pues por ejemplo, cuando haces una compra o algo así y te dan la garantía, es como sinónimo de seguridad, ¿no? De que todo va a estar bien y aún si sale mal, te lo reponen. Entonces el Espíritu viene a ser como esa función en nosotros de darnos garantía de vida eterna. Ahí es donde me confundo un poco de resurrección, si se refiere cuando Cristo venga por su iglesia o qué. Pero creo que entiendo pues el concepto en general de que todo el tiempo que estemos aquí, el Espíritu Santo es como una garantía que nos recuerda constantemente que estamos seguros en el Señor y que Él pagó todo, que, sí, que no ocupamos nada más que a Él. Sí, el Espíritu Santo va a tener parte activa el día de la resurrección final de los muertos. Por supuesto, estamos hablando de la resurrección de los justos, ¿verdad? Del pueblo del Señor. ¿Y por qué no de los injustos? Porque ni modo que a los injustos los vaya a resucitar el diablo. No, pues para juicio, pero, o sea, vayamos o enfoquémonos únicamente a nuestra resurrección final de entre los muertos, ya literal. También ahí estamos, esto es de vivificar tiempo presente y también tiempo futuro. Bueno. Están muy serios porque no están entendiendo nada, o porque están entendiendo. Se me está haciendo muy interesante estoy como que tratando de pensar porque la función o como dice aquí, sí, Sí. usa la palabra A mí función. también se me está haciendo muy interesante. Por eso Pues es estoy que a mí seria. en lo personal en lo que están hablando me hacen pensar en como el Espíritu Santo en su función de paracleto, del consolador, ¿no? Sí, Consolador. Ujú. Y que eso lo convierte, bueno, en lo personal para mí como el mejor de mis amigos y que todo el tiempo está ahí, o sea, que no es como los otros, o sea, los terrenales, ¿no? Que a veces estamos en la distancia, sí, pero él como mi mejor amigo todo el tiempo está ahí. Y estén las cosas mal o estén las cosas bien, él todo el tiempo está ahí. sí. Como un compañero inseparable. Ajá. Es por eso que el Espíritu Santo es el que cumple la promesa de Jesús. Yo estoy con ustedes
todos los días, hasta el fin del mundo. Él es el que hace realidad esa promesa. Y hubo silencio otra vez. No, decía que se me hace muy interesante esta función, como usa esta palabra, el estudio del Espíritu Santo, de dar vida también, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en el Génesis vemos que Dios sopló sobre el hombre y creo yo, o me está sonando en la cabeza que he escuchado referencia que sopló el Espíritu, pues, y trajo vida. Y luego cuando Jesús murió en la cruz, pues ahí estamos leyendo que fue el Espíritu Santo, por su Espíritu que volvió a la vida. Entonces nosotros vamos a morir un día y por su Espíritu. O sea, se me está haciendo muy interesante como que hilar todo esto y ver que el Espíritu de Dios es el que produce vida en nosotros. Claro. Y mientras estamos vivos, pues es nuestra garantía de que aunque moramos, vamos a vivir otra vez. Y aunque los que están a nuestro alrededor mueran, algún día vamos a vivir otra vez por su Espíritu en nosotros. Hermano Gilberto. Hay una parte donde dice Pablo, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Entonces, toda nuestra fe está basada en el hecho de que creemos que vamos a resucitar. Entonces, o sea, no tiene tanto sentido buscar a Dios, seguir a Dios, recibirlo en mi corazón, si no estoy creyendo que voy a resucitar y que tengo vida con Él después de la muerte. Entonces, cuando tenemos una experiencia con el Espíritu Santo y una relación con Él, nos estamos dando cuenta que entonces todo lo que decía sí era cierto. Entonces, uno está experimentando que todo lo que dice la palabra, ya que hizo el Espíritu Santo, es cierto. Y entonces, si es cierto, quiere decir que también Jesús sí resucitó. Entonces, eso me da confianza o la garantía de que yo sé que cuando yo muera, así como estoy viviendo ahorita mi relación con el Espíritu Santo y estoy viviendo mi vida en Cristo como algo real en mi vida, yo sé que la resurrección también va a ser real. Entonces, ahí estoy basando mi fe en esa garantía que en este momento ya tengo a través del Espíritu Santo. Sí. Yo, pues, le doy tantas vueltas a mi cabeza, no sé usted, sé que también, pero digo, cuando me vaya al cielo, la idea, escritural también es que le veremos cara a cara a Jesús, ¿verdad? Pero también pensamos en el Padre, pero se ha puesto a pensar, conocer a esa persona que caminó con nosotros, conocerlo a Él. Es algo fantástico, es algo... Hay unos hermanitos que no les gusta mucho o no entienden quizá mucho, son muy parcos o cómo lo diré, del lenguaje figurado y todo eso, y me han reprendido porque digo que es fantástico, ¿no? Eso es fantasioso, no tiene sentido. No, entienda el idioma, el sentido figurado de la palabra. Fenomenal, fantástico, no sé cómo decir, ir a la eternidad y conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo. ¡Wow! Increíble. Ahora sí que está de locura esto. Sabes que yo estoy cayendo en cuenta que yo siempre que escucho hablar pues del día, ¿no? Del día que el Señor nos llame a juicio y todo, como que pues uno siempre tiene una imagen en su cabeza de cómo lo trata uno de imaginar cómo será y todo. Y yo siempre en las imágenes que hago en mi mente, eh, trato de figurar al Padre y figurar a Jesús
pero nunca se me había ocurrido figurar el Espíritu Santo ahí parado con ellos, nunca. Pero sí, ajá, Sí, sí. no, es tremendo esto es tremendo. Ujú. A mi Y gran sí, como usted dice, sería algo, a lo mejor que sería algo tan pues espectacular, increíble, que ni siquiera nos atrevemos a figurarlo, verlo ahí parado. ¿Te imaginas ahorita conocer al que te llevó a los pies de Jesús? Sí, que me consoló, que Al me ayudó. Señor, experimentar a Jesús en tu vida, al que te llevó a experimentar las doctrinas maravillosas de resurrección, de esperanza, de vida después de la muerte, al que te llevó de su mano, al que te consoló, al que caminó en silencio contigo en tus tiempos de dolor, todo eso. Vas, de pronto estás con él y lo conoces. Sí. No, es tremendo, es tremendo. Ahora sí, como que es, no sé qué, para volverse loco, ¿no? Sí, Hablando figuradamente. Bueno, vamos a agotar las preguntas. El 7 dice, el papel del Espíritu Santo como maestro de todas las cosas exige ciertas acciones y actitudes por parte del estudiante. Mencione alguna de estas exigencias y comente sobre su importancia para la comprensión correcta de la Biblia y sus doctrinas. Bien, el Espíritu Santo como maestro de todas las cosas exige ciertas acciones y actitudes de parte del estudiante. ¿Qué exige el Espíritu Santo de parte del estudiante, de parte nuestra? Te menciono así rápidamente que la Escritura nos pide que seamos sensibles, que nos dejemos guiar. Básicamente esto se llama obediencia, que no es fácil. No es fácil. Retomando lo que decíamos en un principio del acto de desaprender para aprender. Pedro y, bueno, tomemos a Pedro, era un desobediente. Pero no era un desobediente consciente, o cómo le podríamos decir, porque él quería hacer lo mejor para Dios, como en la negación, por ejemplo, como en la experiencia ya en la casa de Simón el Curtidor, cuando el Espíritu Santo le está enseñando que los gentiles son parte también de su pueblo, que no le llame como un inmundo o inmundo a nadie. Y parece que aprende la lección, mas sin embargo, más adelante Pablo lo tiene que reprender en Antioquía. Quizá como, pues nosotros somos, unos somos lentos, de lento aprendizaje, otros de aprendizaje más rápido, como tengo yo el concepto del apóstol Pablo, ¿no? Que aprendió la lección y todo, bueno, pero bueno, Pedro de lento aprendizaje, pero el maestro me sorprende la paciencia y la pericia del Espíritu Santo al guiar, al enseñar a Pedro, al llevarlo hasta el producto final que él quería en Pedro, pero que también necesitaba que Pedro pues fuera más dócil, fuera más enseñable, se dejara guiar, se dejara dirigir,
porque pues entre más dóciles somos, pues le facilitamos las cosas al Espíritu de Dios. ¿Qué piensa usted? Pues me gusta mucho pensar que algo que el Espíritu Santo desea de nosotros, pues viene a lo mismo, ¿no? De ser sensibles, pero desarrollar nuestro oído espiritual, como escuchar, siempre escuchar, siempre escuchar. Creo que como iglesia enseñamos mucho a orar y hablar, pero a veces no hacemos mucho énfasis en escuchar. Y personalmente he experimentado mucho, pues tiempos de silencio y solo escuchar. Y creo que he llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo siempre está hablando. Como lo hemos descrito ahorita, es como amigo, ¿no? Que pues un amigo siempre te está hablando, o como consolador, pues te está hablando, te está diciendo, como guía, pues te está hablando, y como maestro, pues no es la excepción. Ahorita tú eres el que ha hablado toda la clase y te estamos escuchando, ¿no? De repente nosotros hacemos comentarios y eso me hace reflexionar con el Espíritu Santo, que a veces cambiamos el papel de nosotros nomás hablar, y está bien, ¿no? Él nos pide que hablemos y nos presentemos ante Él con nuestras peticiones y todo, pero también a veces yo pierdo mucho de vista el escuchar, buscar escuchar, porque pues Él siempre está hablando, audible o no audible, creo que Él siempre está escuchando, perdón, hablando. Me gusta ejercitarme en escucharlo a una de las cosas más sin sentido, como a lo mejor suena muy tonto para muchos, pero como me voy por esta calle o por la otra, y tratar de guardar un pequeño silencio. Y a veces creo que sí siento algún impulso ok, por esta. Ah, y a lo mejor es un ejemplo tonto, pero solo me gusta tratar de explicar, perdón, de ejercitar eso y de darle el lugar, el momento y el lugar y el momento a su realidad, pues que está en todo, inmiscuido en todo en mi vida y siempre queriéndome enseñar algo. Entonces creo que nos pide, eso es una de las exigencias tal vez, de tener una actitud de escuchar. ¿Qué? Ah, ¿Alguien? cuando usted decía, hermano, que debemos ser dóciles, y dice que con eso le facilitamos el trabajo al Espíritu Santo. En sí es una realidad, y yo pienso que el hecho de que Él quiera que lo hagamos no es para beneficio de Él, es para beneficio de nosotros mismos. El ser dóciles, porque al facilitarle a Él el trabajo, le damos la oportunidad de darnos más cosas buenas, de bendecirnos, de, de que Él haga su trabajo en nosotros en vez de estar batallando con nosotros, perdiendo el tiempo por siendo desobedientes. Sí. Última pregunta. Comente la importancia del uso de la Biblia al probar afirmaciones acerca de la teología, la profecía y la operación de los dones del Espíritu. ¿Dará el Espíritu alguna vez indicaciones que sean contrarias a enseñanzas claras de la Escritura? La importancia del uso de la Biblia al probar afirmaciones acerca de la teología, la profecía y la operación de los dones del Espíritu. ¿Dará el Espíritu alguna vez indicaciones que sean contrarias a la enseñanza, a las enseñanzas claras de la Escritura? ¿Usted qué cree? Es lo que iba a decir también. Otra cosa que exige, pues, es la palabra, comerla constantemente. Yo pienso que no, Él nunca nos daría una enseñanza que sea diferente a la palabra. Sí. Yo El le Espíritu. puse, perdón. Adelante, hermano Gilberto, por favor. Sí, yo le puse, debemos permitir que el Espíritu nos guíe en la interpretación de la Biblia, y necesitamos confrontar todos nuestros pensamientos y palabras y las de otros
con la palabra de Dios, no es posible que el Espíritu nos dé algún mensaje contrario a su palabra. Sí, debemos de mantener nosotros la actitud de los bereanos, ¿verdad? De aquellos discípulos de Berea, que dice la Escritura que todos los días revisaban cuando el apóstol Pablo les predicaba a Cristo. Los de Berea todos los días checaban en las Escrituras que estas cosas fueran así. Entonces, igual nosotros, por eso es que tenemos la Escritura. Y el Espíritu Santo, Él es el inspirador de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí tuvo una acción directa el Espíritu Santo en ella y espera que toda acción nosotros la revisemos, la filtremos a través de la palabra. Por eso dice que no creamos a todo espíritu, la misma palabra, sino que probemos los espíritus. Porque hay veces que falsas profecías, falsas direcciones se nos dan, y siempre la Biblia va a normar cualquier pretensión. El Espíritu Santo jamás y nunca se va a ofender porque nosotros filtremos algo que Él esté haciendo a través de su palabra. Al contrario, le honramos. Por el contrario, le deshonraríamos si nosotros fuéramos perezosos a no confirmar todo lo que Él haga o diga a través de su palabra, o supuestamente haga o diga a través de su palabra, siempre confirmándolo con su palabra, porque Él jamás va a contradecir la Escritura, ni va a pasar por encima de la Escritura, ni va a hacer algo que contradiga. Ahí estamos. Estamos en la página 22, no sé en qué página se encuentren ustedes. Deben de encontrarse como en la 16. El Espíritu Santo y la santificación. Sí. Ajá. La página 16. El Espíritu Santo y la santificación. Este capítulo se centra en el Espíritu Santo y la santificación, aun cuando están relacionados con ella los tres miembros de la Trinidad. El plan es de Dios, su anhelo es nada menos que la santificación del mundo entero y todos sus habitantes. Jesucristo murió para hacer posible este plan, pero su obra en la cruz ha terminado. Cuando hablamos de que su obra en la cruz ha terminado, tenemos por ahí a Juan 9:30, que me supongo yo, no estoy corroborando, si usted quiere corroborarlo y corregirme, son las palabras proclamadas de Jesús en la cruz cuando Él dice, consumado es. Consumado es, San Juan 9:30. Sí, pastor. ¿Verdad que sí? Sí. Juan 19, dije 9. 19:30. Cuando Jesús tomaba el vinagre, dijo consumado. Consumado es. Tenemos otro pasaje, Hebreos 10, del 10 al 14. Hebreos 10, del 10 al 14. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, a ver hasta dónde es, hasta el 14, todo sacerdote
Está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este pasaje que acabamos de leer, pues es uno de los pasajes, argumentos más fuertes de la doctrina de la perfección del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que por tanto se hace innecesario un sacrificio más o una obra más que se le pueda añadir a esta obra perfecta que el Señor hizo con una sola ofrenda de una vez y para siempre, como dice el versículo 10 y como dice el versículo 14, para terminar los reformadores con la práctica de lo que era la doctrina de la Santa Cena o de la comunión, conocida doctrinalmente como la transubstanciación, en la que esta doctrina enseña la transubstanciación, enseña que en la hostia y en el vino están presentes literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Repito, en la hostia y en el vino están presentes literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo que enseña esta doctrina. Por ende, el sacerdote, si 4 misas hace en el templo al día 4 veces, sacrifica literalmente a Cristo. Y la enseñanza es que un solo sacrificio. Y lo creen literal, ¿verdad? O sea, Sí, literal, es literal. no es sentido figurado, no es parábola, no es... No. No. Qué interesante. Entonces, estos pasajes matan esa idea por completo. Consumado es. Esto nos lleva a entender que la obra de Jesucristo concluyó en la cruz. El agente activo hoy en la santificación es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Es el que continúa con esta obra. Su papel principal en este proceso queda indicado por su título más frecuente, el de Espíritu Santo. O sea, repito que su papel principal en este proceso, estamos hablando del proceso de la santificación, queda indicado por su nombre o por su título, Espíritu Santo. Y los símbolos de purificación con los que se le representa en las Escrituras, el agua y el fuego. Acuérdense que el Espíritu Santo se le representa a través de estos símbolos de agua y de fuego, y es muy importante tomarlos en cuenta porque en el Antiguo Testamento el agua y el fuego siempre fueron símbolos de purificación. El cristiano moderno, y cuando el mensaje llega a las naciones gentiles, las ideas de las naciones gentiles de santidad, de santificación, no son comprendidas. Las ideas, me refiero,
que presenta la Escritura. Hoy continúa siendo lo mismo y es muy necesario que nosotros comprendamos la santificación desde el Antiguo Testamento. Lo que es la santificación para un judío, lo que tiene que ver con la purificación, todo ello. Porque si nosotros tomáramos ahora sí que literales las ideas de purificación y santificación regionales aquí de nosotros, les digo cuál es una idea de purificación y santificación aquí regional. Es totalmente opuesta y distinta a una cosmovisión bíblica. Ahí les va. Una idea de purificación es pegarme con ramas de pirul. Es limpieza, es purificación. Liberarme de las malas vibras, de los malos espíritus y pecados y todo eso que me trae mal o sal o todo ello. O pasearme un huevo por todo el cuerpo. Esos son rituales de purificación. Por supuesto que estamos hablando de rituales de purificación paganos. No establecidos por Dios. No establecidos por la palabra del Señor. El título Espíritu Santo dice aquí que aparece 94 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo la aparición única del Espíritu de Santidad en Romanos 1:4. Pero la palabra Espíritu Santo aparece 94 veces. Todos los demás títulos alternos del Espíritu aparecen con una frecuencia mucho menor, aunque algunos pueden alegar que Espíritu Santo es una simple abreviación de Espíritu del Santo. Es algo que alegan algunos en algunos círculos y que realmente no tiene sentido y no se puede limitar a esta supuesta abreviación, cuando en realidad es un nombre que lleva el Espíritu de Dios. Los símbolos que usaron estos escritores con respecto al Espíritu son también reveladores. Los rituales de purificación del Antiguo Testamento, acerca de los cuales vamos a abundar más adelante, usaban sangre, agua y fuego. El primer elemento que se usaba, la sangre, tiene mucha relación con Jesús. El segundo también tiene una poca de relación con Jesús, pero ya más bien con el Espíritu Santo y luego el fuego. Vamos a ver, por ejemplo, el Espíritu de Dios relacionado con el elemento del agua en Isaías 44, versículos 3 al 4. Isaías 44. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Esto, el simbolismo del agua, muy estrechamente relacionado con el Espíritu Santo.
Volvemos al punto de la purificación, o más al tema que nos está llevando, que es la santificación, donde tiene mucho que ver el agua. El agua. Sin agua, pues imagínese, por más toallitas húmedas que usemos, ¿verdad? Jamás se va a comparar a una limpieza con un baño con abundante agua. Nunca se va a comparar. Como nunca se va a comparar a una sumergida abundante en el agua purificadora de la presencia del Espíritu Santo. Estamos hablando de purificación, agua. Seguimos con estos conceptos de agua. Ezequiel 36, 25 al 27. Si lo encuentran primero, pueden leerlo. ¿Alguien dijo yo? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne con el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27 también. Sí. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. ¿Se dan cuenta? El agua relacionada con el Espíritu Santo. Siempre el agua en la purificación. Cuando ustedes estudien acerca de las costumbres, usos y costumbres del pueblo de Israel, ustedes van a encontrar mucho, por ejemplo, antes de la secta de los fariseos estaban los esenios. Los esenios y se han encontrado en excavaciones, en los trabajos de la arqueología, baños rituales de los judíos donde ellos se hacían sus baños rituales. Cuando ustedes leen el libro de Levíticos, van a encontrar y van a hallarle mucho sentido ya desde esta perspectiva de lo que es la purificación, la santificación, como cuando una persona pecaba, como cuando una persona después de tener un niño y todo, o que se declaraba inmunda un hombre o una mujer por X razón, siempre incluía un baño ritual. Entonces, siempre el agua está muy relacionada en lo que tiene que ver la purificación y la santificación. Ahí tenemos Ezequiel. En Ezequiel está relacionada el agua con la acción del Espíritu Santo. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Ahí está, el agua. El agua. Vamos a ver también 2:28 de Joel también. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu aquellos días. Muy bien. Ya tenemos ahí del Antiguo Testamento, en el Nuevo, vemos San Juan capítulo 7, verso 38 al 39, donde el Señor Jesús le dice a la gente en el último y gran día de fiesta, se puso de pie y le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo, dice, por el Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Vemos, insisto, muy relacionado ahí la acción del agua con el Espíritu Santo. También encontramos términos como los ruidos de derramar, de llenar, de ungir, de bautizar. Todo ello tiene relación con el agua. Por eso se Luego, usa. sí, Es muy básico mi comentario, pero me acaba de hacer clic. Derramamiento del Espíritu, derrama. Y oramos, derrámate, Espíritu Santo. Pero en mi mente nunca está que es agua, pues, que es la referencia. Entonces, como que ya tiene el sentido, un derramamiento del Espíritu, como agua. Él es el agua viva. así es. Agua. Luego nos vamos también a aunque con menor frecuencia, ¿no? El fuego. En Hechos capítulo 2, 3, ahí tenemos el fuego. Apocalipsis 4, 5 nos habla de fuego. Se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y ahí están esos elementos purificadores. Con el agua se lavaban vasijas y otros artículos para la purificación. Las mismas personas también se purificaban, y con el fuego aquellas vasijas que eran resistentes al fuego también se exigía que fueran pasadas por el fuego. Entonces, ahí están todos esos elementos que hacen de la persona una persona limpia, purificada, apta para el servicio de Dios. En nosotros, por ejemplo, no tenemos el cuidado de lavarnos las manos. Estaba viendo yo una información que estaba viendo con el niño, con Samuelito, mi nieto, acerca de por qué tiene que lavarse las manos, y dice cómo los bichos viajan en el excremento, y cuando va al baño y tiene contacto, uno parece que no, pero hace contacto de alguna manera, esos bichos se pueden pasar a las manos y luego ir a continuar con lo que estemos haciendo, comer alguna fruta o un antojo, comerlo, y que ese bicho pues entre nuevamente a nuestro cuerpo, y enseñaba, hay que lavarnos las manos. No sé si el judío tenía conocimiento de ello, o más bien su conocimiento se limitaba a hacer algo religioso. Pero nosotros conocemos la necesidad de por qué tenemos que lavarnos las manos, por qué tenemos que lavar los platos, los vasos, las cucharas, los cubiertos con los que comemos, porque podrían contener pues cosas que nos podrían hacer daño, y cuando no están purificados o limpiados con agua, y no hacemos uso de ellos, no queremos hacer uso de ellos. Entonces, si tomamos esa analogía, el Señor quiere hacer uso de nosotros.
Y cuando es una forma de interpretar o de entender la santificación. Cuando el Señor quiere hacer uso de nosotros, primero nos limpia, primero nos purifica. Eso es el acto de la santificación. Lo mismo es ahora cuando estuvimos experimentando el asunto del COVID, cuando un miembro de la familia pues se contagiaba de COVID, lo primero que hacíamos era que cada quien tenía su vaso, su plato, su cubierto para comer y vigilaba que su plato, su cubierto para comer estuviera debidamente lavado, debidamente purificado. Usando el término que nos tiene ahorita, debidamente santificado para mi uso personal. Entonces, es exactamente la acción de Dios, el santificarnos para su uso exclusivo. Eso es santificación, eso es santidad. Y en eso es precisamente en lo que trabaja continuamente en nosotros el Espíritu Santo de Dios, en nuestra santificación. Déjenme busco un pasaje. A ver si escribí mal. Sí, es segunda de Timoteo 2:21. Y ahí nos habla de ese proceso de santificación, donde nosotros, obvio, es el Espíritu Santo, pero nosotros cooperando, ya entendiendo lo que es la santificación, cooperando con el Espíritu Santo para ser útiles al Señor. ¿Lo tiene? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, esto es la santificación. Ahora, si vamos al uso técnico, literal de la palabra santo, la palabra santo aparece en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver más adelante, como en el Nuevo, como verbo, pero también como adjetivo. La palabra santo significa apartado o apartada para uso exclusivo de. Así es que usted es un santo. La interpretación o el concepto tradicional de santo es, pues, que traigas una aureolita aquí en la cabeza, ¿verdad? Y tus manos aquí en el pecho y con una veladora en tus pies. Eso es un santo. Pero es un santo es una persona común, como usted y como yo, pero que en un punto el Señor nos sacó de lo común para hacernos de su uso exclusivo. Se lo repito. Nosotros éramos gentes comunes, y gente común es
gente que sea así, suelta, pero llega un momento en que el Señor nos aparta, nos limpia por la acción y nos sigue limpiando por la acción, cosa que vamos a discutir en la próxima clase, el próximo sábado. Nos limpia, nos aparta para uso único y exclusivo de Él. Hermano Gilberto iba a decir algo. Parece que ya me respondió que lo vamos a discutir en la siguiente clase. Pastor, le iba a preguntar si la santificación es un proceso o es un evento. Adelantándonos, la santificación es una santificación inicial que tenemos cuando llegamos a Cristo, nacemos de nuevo y hay tantas cosas que cambian en nosotros, pero hay otras cosas que no cambian y que necesitan un proceso. Por tanto, hay una santificación inicial y una santificación progresiva en la que el Espíritu Santo pues está trabajando en nosotros. Ok. Tenemos, perdón. Gracias. Vale. Gracias. Ok. Tenemos ahí en la página, no sé, a ver si concuerdo, página 15, como en la página 18 de ustedes, la definición de la santificación. Punto 12.1, definición de la santificación en mayúsculas. La 17. En la 17, y luego tenemos la santificación en la historia de la iglesia. Para nuestra primera hora vamos a estar estudiando la santificación en la historia de la iglesia. Primero la definición y luego la santificación en la historia de la iglesia. Y luego vamos a estar hablando en nuestra segunda hora acerca de la terminología. Más que nada vamos a estar hablando de la terminología en el Antiguo Testamento, la palabra Kadash o Kadosh, que quiere decir santo. No se acuerdan de aquel canto que escuchamos antes. Kadosh, Kadosh, santo, santo. Entonces, para que por favor estén estudiando esto, es realmente poco, pero el contenido es profundo. Hay que meditarlo, hay que digerirlo, masticarlo, digerirlo y aprenderlo. Se lo repito, definición de la santificación. Quiero esto bien macheteadito, como diríamos por acá, y la santificación en la historia de la iglesia. Esto vamos a discutir en nuestra primera hora. Mis hermanos, yo he agotado. Les agradezco mucho su tiempo. Uciel, Dios te bendiga. Leví, Dorita, hermano Gilberto, Dios me los bendiga. Igualmente, hermano, bendiciones.